¿Qué tal, guitarristas? ¿Cómo estáis? Soy Mario Cobo y hoy vamos a hablar de uno de los guitarristas más importantes e influyentes de los años 50 cuando hablamos de rock and roll, country e incluso jazz. Hank Garland. Vamos a explorar 4 licks que nos demuestran su evolución desde el country jazz más fino al más puro rock and roll. Y como colofón veremos dónde aplicarlo y posibles variaciones para añadirlo a nuestra paleta de estilo. Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a aprender muchas cosas sobre Hank Garland. Si te gusta este vídeo y el contenido, no olvides suscribirte. Y si quieres profundizar aún más, visita mi canal de Patreon, donde podrás encontrar tablaturas, bases para practicar y mucho material más relacionado con este estilo de guitarra para músicas de raíces y otras cosas que a mí me gusta poner de vez en cuando. Recomendaciones de libros, comentamos vídeos, etcétera, etcétera. Hank Garland, originario de Cowpens, Carolina del Sur, comenzó tocando música country y en poco tiempo ya era uno de los músicos más solicitados para las grabaciones y también para acompañar a grandes artistas. En ese grupo de Nashville, del A-Team, podíamos encontrar a gente como Grady Martin, Buddy Harman, Bob Moore, Chet Atkins, Jerry Bird, Harold Bradley y un largo etcétera de no inacabable, porque era un grupo reducido, pero sí que no se podía acabar el talento. Algunos de los artistas con los que grabó Hank Garland en sesiones: Patsy Cline, Don Gibson, Mel Tills, The Everly Brothers, Little Jimmy Dickens, Ronnie Hawkins, Pharoah Young, Benny Joy, Marty Robbins y, por supuesto, por el que más se le recuerda posiblemente, que era Elvis Presley. Hank Garland demostró su capacidad técnica a temprana edad y al poco tiempo había grabado lo que sería su primer y único éxito, vamos a decir a nivel comercial o mayor éxito, que sería cuando grabó Sugarfoot Rag. Luego haría una versión con Red Foley que le daría aún más, si cabe, más popularidad. Muchos de sus compañeros en el A-Team destacaban la capacidad que tenía Hank Garland para adaptar su estilo, fuese al estilo que fuese. O sea, él podía adaptar sus licks y su forma de tocar desde el country hasta el rock and roll, al pop o al jazz. Y si ahora con este capítulo os dedicáis a escuchar un poquito las grabaciones de Hank Garland, veréis que pese a su capacidad técnica era capaz de hacer lo más simple pero muy bien para cada canción. Siempre tocaba lo que necesitaba la canción, que al final eso es lo que un buen músico de sesión tiene que tener claro y como prioridad. Siempre trabajar para la canción. La primera vez que escuché hablar sobre Hank Garland seguramente fue cuando alguien me pasó un libro que era de Aprende a tocar rockabilly con partituras y tablaturas, que incluía canciones de, si no recuerdo mal, pues de Elvis, Buddy Holly, Ricky Nelson, y claro, en una de las canciones, creo que era Big Hunk of Love o Little Sister, ponía Hank Garland en la guitarra. Ahí empecé un poco como a investigar, intentando saber quién era este Hank Garland, en los tiempos en los que había que buscarlo en libros o que alguien te lo explicase, o en las contraportadas de los discos. De hecho, el primer disco que yo compré en mi vida era este de aquí, Guitar Genius. Lo compré en Londres, me acuerdo perfectamente, en una cubeta en Camden Town, y aquí habían temas como E-String Rag, Guitar Shuffle, I'm Moving On, Hillbilly Express, Thurman Theme, Low Down Billy, Doll Dance y Slew Foot Rag, con lo cual no tenía su canción estelar, que era Sugarfoot Rag, pero vamos, con esto ya tenía material espectacular para empezar. También incluía canciones de Les Paul y de Grady Martin. La verdad es que era una recopilación fantástica. Hoy en día este tipo de cosas les damos menos importancia por el hecho de que online es como fácil, ¿no?, de encontrar, pero en su momento esto fue para mí un tesoro que, bueno, a día de hoy lo es, porque había un montón de información y aparte habían unos temas
no tan fáciles de encontrar. Muy guay. Luego, para mí, uno de los puntos álgidos en la carrera de Hank Garland, no que él, o sea, álgida fue toda su carrera, pero fue cuando editó este disco, Just Winds from Another Direction. Este disco, cuando yo empecé a buscarlo, el vinilo era súper difícil de encontrar y además cada vez que lo veías online o lo que sea, en aquellas épocas de eBay, tenía unos precios estratosféricos. La verdad no... Y girando con Kim Lenz, que nos dedicábamos básicamente a tocar y a buscar discos por todo Estados Unidos, un día, cuando ya pensaba, había perdido casi la esperanza de encontrarlo, entramos en una tienda en San Luis con mi amigo Jake Camp, que era el contrabajista, y me llevó a una de sus tiendas favoritas en San Luis y estaba este disco en la estantería al precio de no creo que se vea, ¿no? Pero $6,99. Espectacular. Y como las cosas son así, al cabo de 2 años, me acuerdo un día que entré en Discos Daily en Barcelona y me dijeron, tenemos una cubeta nueva de un coleccionista que nos vendió su colección de jazz. Habían 2 copias de este disco. No a $6,99, pero tampoco mucho más caras. Y evidentemente me compré las 2. Ahora no las tengo porque creo que las he ido regalando a amigos que, bueno, pues que pensaba que iban a valorar mucho tener una copia de esos discos, pero vamos, fantástico. Luego he ido encontrando discos como este, por ejemplo, de Jimmy Richardson, y claro, pone Hank Garland en grande, pero yo este no lo recomiendo, porque aquí lo mejor es que pone Hank Garland en letra grande. Está tocando rítmicas y creo que hay una canción en la que hace un arreglo, pero no como para estudiar. Luego también publicó este disco, que es muy bonito, que se llama Velvet Guitar, que si no recuerdo mal, este es un disco de 1960, previo al Just Winds from Another Direction y The Unforgettable Guitar of Hank Garland, que solo por la portada ya vale la pena. Pero bueno, tiene temazos, ¿eh? Estos tienen canciones muy bonitas. En 1961, Hank Garland sufrió un accidente de automóvil gravísimo y ya nunca pudo recuperar sus aptitudes para seguir dedicándose profesionalmente a la música. Y finalmente falleció en 2004. En 2008 se hizo un biopic sobre la vida de Hank Garland que se llamaba Crazy. Como siempre que viene una película de este tipo, pues todo el mundo es más guapo, las vidas son menos interesantes y al final se habla de música, pero no tanto como nos gustaría. De todas formas, os recomiendo que la veáis si queréis conocer un poquito más pues la vida de Hank Garland, de una manera fácil y entretenida. Ahora que conocemos mejor a Hank Garland, vamos con su música y vamos con esos 4 licks que nos ayudarán a entender más su estilo, pero también cómo aplicarlo. Es casi imposible obviar el tema que dio a conocer a Hank Garland a nivel comercial, y ese fue, como ya hemos dicho antes, Sugarfoot Rag. Parece ser que Hank Garland lo utilizaba como un ejercicio de técnica y he pensado que para eso lo vamos a utilizar nosotros. La armonía es sencilla y el ritmo es casi como un ritmo de polka o muy a la onda de canciones de Fidel o de las string bands de aquella época, que eran muy populares. Como yo lo toco y como creo que podemos aprenderlo, la manera sencilla sería tocarlo la, sol, la, mi, la. O, como podéis practicarlo para hacer un poquito más de dedos, la 6, sol 7, la 6, mi 7 y la 6, ¿vale? Cuando vamos a la melodía, nosotros solo vamos a coger 4 compases de melodía, porque creo que como para utilizarlo como ejercicio es más que suficiente y vemos cómo está funcionando la canción. La canción utiliza
pentatónica mayor de La, y cuando va al Sol cambia a pentatónica. Y toca. Aquí estamos en Sol y baja con el dedo. Toca la segunda cuerda en el quinto traste, que es un Mi, y el Mi al aire de la primera cuerda. ¿Vale? Yo recomiendo utilizar púa contra púa todo el rato. Si el tiempo lo subdividimos en corcheas, las corcheas que caen en los tiempos fuertes, o sea, en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4, la púa iría hacia abajo. Y lo que serían los Is, o 1, I, 2, I, 3, I, 4, I, la púa hacia arriba. ¿Vale? Como mínimo, yo no sé si lo tocaba así Hank Garland, creo que sí, pero como mínimo esto ya nos puede servir como un ejercicio para practicar ese tipo de movimiento, ¿vale? Y ahora vamos a tocarlo a tiempo real. Yo os recomiendo que lo utilicéis a modo de ejercicio las próximas semanas como un calentamiento, dedicarle 4 o 5 minutos o menos, incluso 3, una vez que ya tengáis dominado lo que es el ejercicio, le dais unas pasadas y hacéis deditos. Si queréis, evidentemente lo podéis cambiar de tono, podéis iros al Do. En este caso funcionaría porque, como sabemos, Mi es la tercera de Do, es esta, y aquí es la combinación con Sol. Simplemente tenemos la tercera y la quinta del acorde. Así que cuando utilicéis estas cuerdas al aire, buscad acordes en los que haya una relación armónica para que no nos suene a disonante, para que no nos suene a, por ejemplo, no sé, todas pueden tener relación, depende del contexto en el que lo utilicemos, pero habrán algunas en las que nos suenen más duras y otras que menos. Por ejemplo, Fa sostenido, bueno, sería el séptimo, pero es más duro. Sol, la sexta, Re, la novena. El siguiente ejemplo que vamos a ver es un extracto de lo que tocaba Hank Garland en el hit de Eddie Hill, Hot Guitar. Hot Guitar es posiblemente uno de los primeros temas que basaba la canción en hablar sobre los estilos de otros guitarristas. El trabajo de Hank Garland es ir más o menos imitando, ¿no? A los otros guitarristas. Pues, por ejemplo, dice Les Paul, pues intenta hacer algo más Les Paul, etcétera, etcétera. Y creo que es en el primer corte que sale este lick. La canción es en Mi. Y cuando toca, cuando va a este break o solo o parte, no sé, vamos al cuarto grado. Uno. Esa sería la guitarra rítmica, ¿vale? Yo estoy tocando la séptima, Mi, ¿vale? Con bajo en Si séptima, y vuelvo a este Mi, ¿vale? Podemos hacer otras cosas como Si séptima y Mi sexta, por ejemplo. Todo esto lo tenéis en las tablaturas de los ejercicios en Patreon. En lo que sería la guitarra lead, Hank Garland utiliza, cuando estamos en la séptima,
el arpegio séptima, sin tocar la tónica, empieza la tercera, quinta, séptima y novena. ¿Vale? Utiliza un tresillo muy característico del estilo para resolver sobre el primer grado. Y vuelve a lo que sería la escala mayor de... Entonces volvemos a la 7, tresillo, que resuelve en la tercera de mi. Perdón, tengo que mirar la partitura. ¿Vale? Entonces, aquí todavía estamos en el acorde de la, esto es la novena. ¿Vale? Y aquí toca esta frase utilizando la escala mayor. Baja cromáticamente para resolver en la tónica de si. Pues aquí también lo tenemos. Y cuando cae en el si, utiliza una frase que en realidad es muy sencilla porque va a la octava y baja por la escala también, la escala de mi. Hace esto, pero combinándolo con una nota pedal en el si. Y concluye con una forma muy sencilla de darle dinámica, que es simplemente aumentando la subdivisión. ¿Cómo? En este ejemplo vamos a ver cómo Hank Garland, igual que muchos de sus contemporáneos, adaptan su estilo al nuevo sonido del rock and roll. Es cuando empezamos a observar cómo los double stops y las pentatónicas menores con sus notas de blues empiezan a aparecer entre este tipo de músicos. Esta es una canción grabada en 1958. Hay que recordar que desde el año 1955 Chuck Berry lleva dando guerra y consiguiendo hits como Maybelline, Roll Over Beethoven, School Days o Johnny B. Good, lo que seguramente generó más demanda de este estilo de solos o de este sonido entre artistas y productores que querían mantenerse en lo más alto de las listas. I Got a Hole in My Pocket de Little Jimmy Dickens es el ejemplo perfecto de un artista dedicado al country que en un momento dado quiere adaptar ese nuevo estilo e intentar ver si consigue un hit. Y por supuesto tenemos a un Hank Garland que se desenvuelve a la perfección con estos. Lo que sería la frase en sí no es nada súper complicado, pero es lo de siempre. Lo complicado es hacer sonar una cosa bien, no la destreza técnica que uno tenga que llevar a cabo, porque tú puedes incluso tener las capacidades para tocar rápido, lento, etcétera, etcétera, que si no acabas tocando bien el tempo perfecto, el sonido, etcétera, etcétera, pues acaba sonando a otra cosa, posiblemente incorrecto, no. ¿Que será incorrecto? No lo creo, pero ahora estamos buscando replicar un tipo de sonido. Double stops, estamos en si bemol, parte del acorde, quinta tónica y tenemos 3 tiempos haciendo corcheas. Yo este tipo de fraseo siempre lo hago púa abajo porque me suena mejor y porque además siempre he visto a estos músicos hacerlo así y es más agresivo, tiene más intención, y cuando cambiamos la púa, por muy precisos que seamos y muy rápidos, siempre cambia el sonido. ¿Por qué? Porque hay un
aunque sean milisegundos, hay una diferencia de tiempo entre la primera que tocas y la siguiente, ¿no? Si haces... En una siempre va a sonar más. A mí me suena bien así. Ta, 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 ta. ¿Vale? Típico de blues. Podemos pensar que estamos en la escala mayor, en la escala menor, etcétera, etcétera. Yo todo esto lo veo como parte del acorde de si bemol. Y porque llevo muchos años tocando estas cosas y me suenan igual. Toca la sexta. Como siempre, yo os recomiendo escuchar las originales para que entendáis mejor de dónde salen estas frases, ¿vale? Y de esa manera también os servirá a vosotros de entender, si no conocéis esta canción, por qué lo toco de una manera, o lo explico de una manera, o yo lo he sacado de una manera. Este último lick nos va a servir para ilustrar el estilo más jazz de Hank Garland. He elegido Riot Chorus por su armonía, porque básicamente es un blues de 12 compases y eso siempre nos permite, si no estamos muy acostumbrados a otras armonías más alejadas del blues, a poder coger frases y llevarlas a nuestro terreno a la hora de tocar rock and roll o rhythm and blues. Y también, ¿por qué no?, para coger ideas con las que podamos sorprender a nuestros oyentes. De este ejemplo he cogido los 7 primeros compases del solo. La frase empieza con anacrusa, pero para evitar la anacrusa la he simplificado y empezamos en el tiempo 1 del primer compás de lo que serían los 4 primeros compases en el 1, ¿no? Como en cualquier blues. La canción también es en si bemol, o sea que la armonía que vamos a trabajar en este ejemplo serían 3 compases de si bemol sexta, un compás de si séptima, para resolver en el cuarto grado, y acabar la frase en el 1, ¿vale? El primer compás tiene una frase muy sencilla, que gravita en torno a la tónica, pero sin hacer que sea la nota principal. Empezamos la frase en la novena. ¿Vale? Como tiene swing, recordar que las síncopas las tenemos que acentuar. No tocamos, sino... Intentamos hacer esto para que las frases sean más bonitas y tengan mucho más ritmo. La siguiente frase, seguimos aquí, hace... Estamos tocando en la pentatónica menor sexta, ¿vale? Que es esta pentatónica. Y esta es la nota blues. Yo he cogido esta digitación porque me parece la más cómoda, como mínimo para mí. Pero como siempre, yo os animo a que busquéis la posición más fácil para vosotros. Lo ideal es buscar siempre cómo tocar estas frases en todo el mástil o las opciones que tenemos en cada registro. Pero al final cada uno tiene unas zonas en las que está más cómodo y aunque está bien buscar nuevas posiciones y forzar un poco los dedos e incluso la cabeza, ¿no? a pensar en otras posiciones y a moverte por todo, es verdad que si queremos que nuestra música fluya, hemos de intentar siempre hacer cosas que nos resulten sencillas, ¿vale? Entonces, volvemos a la frase. ¿Vale? Y luego hace...
aquí baja para buscar la séptima en este momento. ¿Por qué? Porque ya estamos llegando a este cuarto compás en el que tocamos séptima, ¿vale? Y aquí hace una frase que empieza desde la séptima. Es un arpegio, pero que va de la séptima a la sexta. Y resuelve en el cuarto grado, ¿vale? Aquí ya tenemos una frase que dura un compás, todo corcheas, y que nos llevaría directamente al cuarto grado. En el cuarto grado seguimos en esta posición. Con la misma idea, ¿eh? Aquí podríamos decir que estamos en el cuarto grado, tocando casi el arpegio de séptima, sin la tónica, tocamos y volvemos a buscar esa sonoridad de la nota blues de la tónica. Vale, y baja. Y acaba la frase simplemente buscando la tercera y la sexta, ¿no? Toca esta nota cromática que va a la quinta y a la sexta. Ahora vamos a tocar toda la frase a tiempo. Bien, una vez vistos estos 4 ejemplos, yo diría que bastante diferentes de Hank Garland, ¿no? Hemos ido casi desde la canción de violines de Sugarfoot Rack al country jazz con Eddie Hill en Hot Guitar o al rock and roll de I Got a Hole in My Pocket, hasta llegar a este Riot Chorus, que es la parte ya más jazz que podríamos encontrar de Hank Garland. Ya he escogido estas canciones porque al final son blues de 12 compases y ahora toca exprimir al máximo estos licks para llevarlo a nuestro terreno. Por ejemplo, podríamos empezar intentando hacerlo de una manera muy básica y sin modificar mucho los licks. Por ejemplo, podríamos empezar de una forma muy sencilla y básicamente solo moviendo estos licks que hemos aprendido en una vuelta de blues, intentando juntarlos en lo que podría ser una canción. Como sé que a muchos de vosotros a lo mejor os cuesta tocar en si bemol, lo voy a dejar en si bemol y así os esforzáis un poco, ¿vale? Vamos a empezar con la intro de I Got a Hole in My Pocket. Ahora vamos al cuarto grado. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué he hecho? He utilizado la intro, el cuarto grado, he tocado la misma frase que en Riot Chorus. No sé muy bien qué he hecho porque estoy improvisando. Y entonces me he ido al quinto grado para utilizar la frase que utilizábamos en Hot Guitar. Y aquí, para resolver el La, uso el tresillo. Y perdón, he dicho en La, pero era en si bemol. Aquí podríamos tocar. Por ejemplo, como siempre, otra de las cosas que podemos utilizar es ir modificando, dependiendo de por dónde pasamos, las mismas notas, ¿no? En este caso.
música. Con la tercera, ¿no? Marcamos y... No. Esto es simplificar mucho, pero este ejercicio hay que hacerlo también, porque a veces tenemos en nuestra cabeza que las cosas sencillas, solo con verlas ya las sabemos hacer. Y el problema viene que cuando las queremos tocar, realmente no las hemos practicado tan bien como pensábamos, o no las conocemos, porque una cosa es lo que tenemos en la cabeza y otra cosa es si podemos desarrollarlo con nuestras manos. Es decir, a mí me gusta el dibujo, pero yo no tengo la técnica. Por mucho que vea vídeos de gente dibujando o que me expliquen cómo se hace algo, tengo que coger y pasar X horas practicando hasta que esa cosa en concreto me sale. Ya sea sencilla, ya sean unos ojos, una boca, ¿vale? Pongo este ejemplo por sacarlo de la música, pero es así. Lo más sencillo es la base de que todo lo demás se pueda ir, vamos a decir, complicando. Así que ya sabéis, lo ideal ahora sería practicar estos 4 licks, que nos salgan, que los podamos tocar, investigar cuáles son nuestras posiciones favoritas, donde a lo mejor nos suena mejor, a lo mejor simplemente lo cambiamos de octava y también nos gusta, lo podemos practicar, incluso ver cómo los podemos tocar todos en una misma posición y luego intentar mezclarlos. ¿Vale? Nos ponemos unas ruedas de blues y los vamos mezclando, los vamos tocando todos encima. Como siempre habrán algunos que funcionen incluso en grados diferentes, por el tipo de escala que llevan, por las notas que coinciden, etcétera, etcétera. Y lo siguiente sería intentar crear nuestras propias frases a partir de estas frases. Hay cosas que son muy sencillas, por ejemplo, esta primera frase, ¿no? ¿Qué pasa si lo empezamos, esta sucesión de notas, en la sexta? O con la novena. O con la séptima. Por ejemplo. Bueno, en este caso estaría tocando la misma, perdón. O la quinta. Esta no, pues... La cuestión sería ir probando. Es ir probando y tener más opciones. La mejor manera es ponerse una base de blues o simplemente tocar, os hacéis un loop con la guitarra en un acorde y vais probando. Tin, 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 y vais probando y probando para sacar al máximo partido y apuntaros las frases que os gusten. Da igual, con un tabulado, solo con la idea, etcétera, etcétera. Y de esa manera, al día siguiente, cuando volváis a practicar, tendréis una forma de acordaros. Porque muchas veces tocamos cosas, ¡oh, qué guay es esto! Pero luego pasan muchas cosas durante el día y tiene que ser memorable para que no nos olvidemos. Incluso así, alguna vez, alguna de esas grandes ideas que se me han ocurrido yendo en metro... O no sé, o practicando un rato, por no haberlas apuntado al cabo de un día, te quedas pensando, ¿cómo era aquella frase? Y se te olvida. Así que siempre que podáis, apuntad. Os recuerdo que si vais a mi canal de Patreon, allí podréis encontrar todos estos licks detallados en tablatura, en partitura, y tendréis los ejemplos en audio para no tener que estar mirando el vídeo continuamente. En Patreon podéis suscribiros o también encontrar cada ejercicio a la venta por separado. No te olvides de suscribirte en YouTube, a mi canal de YouTube, y dejar en tus comentarios cuáles serían los guitarristas o canciones que te gustaría que fuésemos mirando. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.